Okay. Shalom, buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde usted se encuentre cuando esté conectado con nosotros o esté mirando el video. Así que le damos las gracias al Padre Celestial que nos regala una oportunidad más de estudiar su palabra. En este espacio de discipulado voy a aprovechar y dar la parashá, que es Tazria, ya que mañana viernes el Shabbat lo vamos a celebrar fuera de la congregación y no vamos a estar transmitiendo, así que no quería interrumpir los estudios de Levítico, que son muy importantes. Pero antes de comenzar, voy a hacer la bendición de la Torah, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Así que esta noche la porción es Tazria, que se puede traducir al español como cuando sea inseminada o cuando conciba o cuando ella reciba semilla, que tiene que ver con una mujer embarazada y luego que da a luz, procedimiento que tiene que ella llevar a cabo en referencia a lo ritual. Recuerden que muchas de las cosas que hemos estado hablando tiene que ver con impureza ritual, no impureza moral. Esos son dos aspectos muy diferentes. Recuerden que los rituales es lo que está relacionado con el templo directamente, con los servicios, con las cosas que se hacen en el templo. En ese aspecto tiene que ver lo ritual. Y esta porción se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 12, verso 1, al capítulo 13, verso 59. Realmente la porción es corta, pero tiene mucho detalle, mucha información, que a veces es un poquito difícil digerir y entenderla completamente. Pero recuerden también que la vez pasada estuvimos hablando de la vaca roja o de la becerra roja, que sus cenizas se usan mezcladas con agua del Siloé para los ritos de purificación. Y quiero aclarar, la vez pasada Graciela me hizo la pregunta si cuando se hacían lo de las cenizas con las aguas, si había que también traer ofrenda. Yo había dicho que no, estaba incorrecta. Cuando se hace purificación con las aguas, además de eso, también hay que traer una ofrenda de purificación, que lamentablemente en nuestra Biblia lo traducen como ofrenda de pecado o ofrenda por el pecado. Eso es una traducción incorrecta. Cuando usted lea que dice ofrenda de pecado o por el pecado, realmente es ofrenda de purificación. Por lo tanto, además de las aguas, de las cenizas con las aguas mezcladas, la persona también tenía que traer una ofrenda de purificación, y dependiendo de el estado económico de la persona, pues entonces habían diferentes grados de ofrendas. También con esta porción tenemos lo que se llama Shabbat HaHodesh. Shabbat HaHodesh, que es el Shabbat de una luna nueva, de un mes nuevo. Y mañana, la caída del sol, mañana viernes, la caída del sol, comienza un mes nuevo, que es el mes de Aviv o el mes de Nisan. Y también mañana es lo que se llama un año nuevo bíblico, pero vamos a estar hablando de eso una vez terminemos con la porción de la Torah. Así que quiero compartir con ustedes un PowerPoint para tratar de hacerlo un poquito visible para poder entender algunas cositas mejor. Vamos a ver si nos funciona esto. Ok, déjame poner aquí, hide floating panel. Así que la porción de esta noche, Tazria, Levítico 12, verso 1, al capítulo 13, verso 59. Como dije, es Shabbat HaHodesh, que significa Shabbat de la nueva luna. Y las lecturas para eso va a ser Números, capítulo 28, versos del 9 al 15, y luego en Éxodo, el capítulo 12, verso 1 al 20. Perdón, okay, déjame moverme aquí. Tazria. En esta porción de Tazria se encuentran 7 mitzvot o 7 mandamientos. 5 de ellos son performativos o positivos
y 2 de ellos son prohibitivos o negativos. Nuestro Moré Rico Cortés está enseñando sobre los mitzvot, los mandamientos correspondientes a cada parashá, en su estudio de metodología los miércoles a las 10 de la mañana por Zoom. Yo le aconsejo que los vea, o si no tiene oportunidad de conectarse en vivo, que entonces luego cuando él los grabe, que usted los vea. La mayoría de ellos están puestos en Teshuva y también están puestos en este enlace que puse aquí, tesorosdeltemplo.com, con referente a esta porción Tazria, todos los mandamientos relacionados con esta porción. Es importante que los conozcamos, que los estudiemos, que los entendamos, porque si decimos que somos seguidores de la Torá y no entendemos los mandamientos, pues entonces realmente no estamos siguiendo la Torá como debiera ser. Tazria, como dije, se puede traducir como cuando recibe semilla o concibe, con respecto a una dama, por supuesto. Todo pecado, es necesario que entendamos esto, que todo pecado produce impureza ritual, pero no toda impureza ritual es pecado. De nuevo, todo pecado produce impureza ritual, pero no toda impureza ritual es pecado, porque, por ejemplo, dar a luz, tener un niño no es un pecado, sin embargo, produce impureza ritual. Tener menstruación no es pecado, pero produce impureza ritual. Por lo tanto, el pecado, un pecado como tal, produce impureza ritual, pero no toda impureza ritual es pecado. En este caso está hablando de una mujer después de dar a luz, queda ritualmente impura. Recuerden que es con respecto al templo, a los servicios del templo, en este caso, se está hablando mientras ellos están en el desierto y es en referencia a el Mishkan o el tabernáculo. Una vez ellos estén en la tierra y construyan el templo, pues entonces es referente al templo y su servicio, porque todo esto está relacionado con santidad. Ella se está ritualmente impura por 7 días si tiene varón. Si da a luz un varoncito, ella queda ritualmente impura por 7 días, pero 14 días si tiene una hembra. Y usted quizá pregunte, pero pastora, ¿por qué la diferencia entre varón y hembra? Resulta que muchas veces la niña, como está en el vientre de su madre y hacer también hembra como su mamá, las hormonas de su madre influyen a la niña, al bebé, y muchas veces estas niñitas al nacer tienen a veces un sangrado vaginal bien poquitito. Por lo tanto, yo deduzco como médico que esa sea la razón. A veces dan ciertos comentarios, pero médicamente pienso que es eso porque es algo que sucede, y siendo hembra igual que su mamá, y ese sangrado que sale a veces debido a las hormonas, la influencia de las hormonas maternas, la niña también puede producir un poquito de sangrado y a veces produce hasta un poquito de leche de sus tetillas. También resulta todo ese efecto hormonal, no le hace daño a la niña, y eso una vez nacida, pues entonces son niveles bajos. Una mujer que está ritualmente impura después de haber dado luz no puede entrar al santuario, no puede participar de los servicios del templo ni del tabernáculo. No puede comer cosas santas. Por ejemplo, una mujer casada con un levita, una mujer que sea levita, o una mujer que sea casada con un Cohen, con un sacerdote, lógico, daban a luz. Por lo tanto, había ciertas ofrendas que su esposo, el sacerdote, tenía acceso a ella para comida y lo compartía con su familia. Si ella acababa de dar a luz, no podía comer de esas ofrendas que su esposo recibía. ¿Por qué? Porque son ofrendas santas. Y recuerden que esta impureza ritual separa al individuo de las cosas santas. También en esta porción habla de que al varoncito se le circuncida al 8º día conforme a como está escrito en Génesis capítulo 17 versos 10 al 14, cuando Hashem hace pacto con Abraham y le dice que la circuncisión va a ser la señal del pacto, la señal de la relación que hay entre Hashem y Abraham y luego sus descendientes. Por lo tanto, todo varoncito al 8º día se circuncida siempre y cuando no tenga alguna condición médica que impida que eso ocurra. Okay.
Tasría. Ahora, después de los 7 o 14 días de impureza ritual, comienza la transición hacia la purificación. En otras palabras, la mujer que acaba de dar a luz está impura por 7 días si es varón, o 14 días se impura. Después que esos días pasan, ya sean 7 o sean 14, ella entra a un estado de pureza, pero no completamente, porque recuerden que la única persona que puede declarar a un individuo impuro ritualmente o limpio ritualmente es el sacerdote. Por lo tanto, después de estos días de impureza, comienza lo que se llama la transición hacia la purificación, que va a ser un total de 40 días con el varoncito y 80 días con la niña. O sea, después de los 7 días cuenta 33 días más para un total de 40 días. Después de los 14 días cuenta 66 días más para un total de 80 días. Significa que ese es el proceso de purificación. Mientras ella está en impureza ritual, ella no puede tener intimidad con su esposo. Está prohibido por la Torá. Una vez ya pasa de esos días de impureza ritual, entonces ella puede tener intimidad con su esposo. Lógico, porque Hashem da todos estos tiempos para que ella tenga este proceso, esta transición de purificación, para que el cuerpo, su útero, su matriz, recuerden que primero elimina sangre y luego esa sangre cambia y va cambiando de color de acuerdo a los días que pasan, dando a entender que ya está completamente limpia internamente en el sentido de fisiología, de que su útero ya está reponiéndose después de ese embarazo y está listo para volver a su estado natural. Recuerden que en el embarazo ese útero que es pequeño se hace bien grandote para poder acomodar al bebé. Una vez eso pasa, que el bebé nace, entonces toda esa anatomía tiene que volver de nuevo a su estado normal. Por lo tanto, tarda de 40 a 80 días, dependiendo si tiene niño o tiene niña. Y de nuevo, ¿por qué en la niña es doble? Porque es mujer, es femenina, igual que su madre, y está relacionado con eso, con las prohibiciones con respecto a la mujer y su sangrado, su menstruación. ¿Okay? Porque dice la Torá que este sangrado después del parto es muy parecido al sangrado de la menstruación, en sentido de que trae impureza ritual. Luego hay un rito para ser declarada pura de nuevo, o sea, completamente pura. Ella pasa una transición de estos días y una vez que llega a los 40 o a los 80, termina esa purificación, finaliza esa transición haciendo un rito. ¿Y en qué consiste ese rito? En ir al sacerdote y traer unas ofrendas, o sea, ir al tabernáculo o ir al templo y presentarles unas ofrendas en la entrada, que en el templo sería la puerta Nicanor, y en el tabernáculo sería la puerta del este. Trae unas ofrendas que son requisitos conforme a lo que Hashem pide. Ella presentaba al sacerdote una ofrenda olá. Recuerde que olá es el holocausto que se quema completo y tenía que ser un cordero, más una ofrenda hataat, que lamentablemente, como dije, traducen como ofrenda de pecado. No es pecado, es ofrenda de purificación. Hataat significa ofrenda de purificación, que podía ser una paloma o una tórtola. Pero si ella era de pocos recursos, si no tenía buenas finanzas, si no tenía para comprar un cordero, pues entonces la Torá provee para que ella o traiga 2 palomas o 2 tórtolas. Y una de las palomas va a ser holocausto y la otra va a ser ofrenda de purificación. ¿Okay? Así que con eso cumplía, no se sentía aislada o rechazada porque no tenía los recursos económicos. O sea que el Señor proveía para todas las personas. Y leemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos del 21 al 24, está en referencia a Levítico 12. Lo que estamos estudiando ahora está en referencia a Levítico 12 del verso 1 al 8, y esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 2, versos 21 al 24, de lo cual solamente voy a leer los últimos 2 versos que dice. En el verso 22 dice: ¿cuándo se cumplieron los días de la purificación? ¿Cuál es el día de la purificación? Miriam tuvo a Yeshua, un varoncito, por lo tanto eran 40 días. Después que ella llega a sus 40 días,
ella trajo una ofrenda al sacerdote para cumplir con el rito de purificación porque tuvo un varón. Por lo tanto, cuando se cumplieron los 40 días de la purificación de ellos, ¿y por qué de ellos? Porque recuerden que José estaba con su esposa Miriam, por lo tanto, si ella está en un estado de impureza ritual, él también cae en un estado de impureza ritual porque vive con ella. Entonces dice, según la ley de Moisés, según la Torá, lo subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor, o sea, subieron a Yeshua para presentarlo al Señor. Sabemos que antes, al octavo día, él fue circuncidado, que significa que José se encargó de esa parte porque ella no podía. Por lo tanto, según la ley de Moisés, lo subieron a Yeshua a Jerusalén para presentarlo al Señor. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, en otras palabras, en la Torá, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. O sea que están cumpliendo ahí dos mandamientos. Los 40 días, presentarse al rito de purificación, presentar a Yeshua, pues Yeshua fue circuncidado al octavo día, y luego el verso 24 dice, y para llevar un sacrificio, una ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, en la ley que es la Torá, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí te deja saber que Miriam y José eran de pocos recursos, no eran ricos. Por lo tanto, ella viene con 2 tortolitas o 2 palominos. Y esto se encuentra lo de los días de la purificación en Levítico 12, versos 6 al 8. Y de presentar a Yeshua, el primogénito, se encuentra en Éxodo 13, versos 2 y 12. Y aquí cuando habla de la ley del Señor o la ley de Moisés, se está refiriendo a la Torá. Por lo tanto, Yeshua es judío, sus padres judíos, seguían la Torá, Yeshua seguía la Torá. Ellos cumplieron con todo lo que les era mandado. Y luego pasamos a lo que se llama Zaraat. Zaraat, que lo traducen como lepra, pero realmente el término lepra no es el más adecuado, porque lepra médicamente realmente debiera referirse solamente a lo que se llama la enfermedad de Hansen, que es causado por una bacteria. Y lógico, antes, cuando no habían antibióticos y no había tratamiento adecuado, estas personas eran aisladas, y es un tipo, la enfermedad de Hansen es una bacteria que afecta a los nervios y la persona deja de sentir, no tiene sensación en su piel. Por lo tanto, muchas veces desarrollaban como tumores o nódulos, se distorsionaba su cara porque producía una serie de nódulos, tanto en las extremidades como en la cara. A veces, como no sentían nada, podían quemarse y no se daban cuenta, o si estaba muy frío, podían perder partes de su cuerpo y no se daban cuenta. O sea que era una condición bien, bien triste. Y lamentablemente pues las personas eran aisladas porque este tipo de condición sí es contagioso por la bacteria que lo causa. Pero aquí el término lepra debiera ser no relacionado con esa enfermedad, sino con condiciones de la piel. Condiciones de la piel, cualquier condición de la piel. ¿Okay? Básicamente es a lo que se refiere. En el capítulo 13, y esto es más o menos como un resumen del capítulo 13 y parte del 14, aunque el 14 no está incluido, va a ser incluido en la próxima parashá, pero para que tengan una idea, en el capítulo 13, de los versos 1 al 46, está hablando de lepra aguda y transitoria en los seres humanos. Porque recuerden que también esto lo asocian con telas, con ropa, con las casas, los edificios. Por lo tanto, versos 1 al 46 trata con la lepra aguda. ¿Qué significa agudo? Agudo significa que es reciente. Usualmente, por lo menos en términos médicos, agudo es algo que es menos de 3 meses. Una cosa crónica de largo plazo, usualmente de 6 meses para arriba. ¿Okay? Por lo tanto, algo agudo es algo reciente. Una lepra aguda es transitoria, que significa transitoria que vino y se fue en seres humanos. Los versos 47 al 59 trata de lepra aguda y transitoria
de telas, de lino, lana o el cuero. Luego en el capítulo 14 va a hablar de los ritos de purificación para cuando una persona es limpiada de la fase aguda. Los versos 33 al 53 va a tratar con la lepra en las casas que están hechas de lodo o cubiertas de cal y cómo purificar estas casas. Y luego los últimos versos del capítulo 14, versos 54 a 57, da un resumen de todos los mandamientos relacionados con Zaraat o lepra. El sacerdote es bien importante en todo esto. Función del sacerdote en Tazria. El sacerdote es el único que puede diagnosticar y declarar impuro con procedimientos médicos y rituales. En otras palabras, el sacerdote servía como médico, porque tenía que venir, mirar las lesiones, fueran en el individuo, fueran en las telas, en la ropa, en la casa, lo que sea, y decidir si era o no era impuro, o si había que aislar a esa persona, o había que aislar o romper o destruir la casa o la tela o lo que fuera. Era el único que podía declarar a una persona impura, y lo hacía con procedimientos médicos y rituales, conforme a como Hashem pide en su Torah. La lepra aguda y o transitoria se le llama tuma. Tuma es el término hebreo que significa impuro o no limpio o inmundo, dependiendo de la traducción que usted tenga en su Biblia. Si no desaparece esta condición, la lepra, la persona es sacada fuera de la comunidad, es aislada completamente. Conforme a la tradición, la lepra era causada por actos que la persona cometía actos maliciosos. Una cosa que llamaban es la Lashon Hara, que la Lashon Hara es la lengua que se la pasa hablando de las personas, sobre todo hablando mal de otros. O si no, lo que decimos en Puerto Rico, chismeando, yendo de casa en casa, averiguando y hablando. Que como por ejemplo lo que le pasó a Miriam, la hermana de Moisés, cuando ella criticó a su hermano, que ella se produjo en su cuerpo lepra. También está asociado con arrogancia, con una persona que haga acusaciones falsas. O sea, todas estas cosas están relacionadas con condiciones de la piel conforme a la Torá, pero recuerden que la única persona que puede declarar a un individuo que tenga lepra es el sacerdote, que yo como médico no puedo hacerlo. Puedo declarar a una persona impura porque viene a donde mí y dice, mira pastor, me salió esto yo no puedo decirle a esa persona que es impura, ni se me ocurra. Esa es función del sacerdote. Yo puedo pensar, pero no lo puedo decir. Si la piel se ve blanca, recuerden, si ustedes leyeron, habla de que si es roja, que si blanca, y después se queda blanca o se vuelve roja, o sea que hay unos cambios que puede el sacerdote discernir. Blanca, lo que llaman blanco, realmente lo que está indicando es tejido fibroso, una cicatriz. Si usted alguna vez se ha dado un golpe, una herida o tiene alguna lesión, esa lesión se sana, ese tejido vuelve de nuevo a tratar de normalizarse. Es un procedimiento normal, fisiológico, que el Señor creó en nuestros cuerpos. Entonces produce una cicatriz. Esa cicatriz no es otra cosa que un tejido fibroso, fibra. Y eso lo llaman blanco porque usualmente si usted tiene una cicatriz, usted se da cuenta, se queda la marca. Y esa marca es porque ese tejido fue reemplazado, esas células de su piel fueron reemplazadas con tejido fibroso y eso es lo que forma una cicatriz. Por lo tanto, si la piel se ve blanca, indica tejido fibroso o cicatriz, ya no es agudo. En otras palabras, ya no contamina, ya no contagia. Persona declarada impura. Una persona, una vez el sacerdote hacía todos los ritos, ustedes saben que venía, miraba, si no estaba seguro, si era algo agudo o era algo que no se iba a ir, la persona tenía que aislarse por 7 días, volvían, lo revisaban, a veces hasta una tercera vez, y si la lesión no se iba, se mantenía aguda, entonces el sacerdote era el único que podía declarar a esa persona impura. Si el sacerdote declaraba a la persona impura, esa persona tenía que hacer lo siguiente. El leproso tenía que rasgar sus vestidos,
tenía que tener descubierta su cabeza, o sea, su pelo alborotado, aunque algunas traducciones dice su cabeza rapada, no es que se rapaba sino que su pelo muchas veces lo dejaba alborotado, largo, que recuerden que no se supone que tenga su pelo largo, y era indicación, tenía que ir embozado o cubriendo su labio superior, y tenía que ir pregonando inmundo, inmundo o impuro o no limpio. ¿Por qué? Para dejarles saber a las personas, esas personas tenían que separarse de él para evitar la contaminación. En este caso es contaminación ritual, impureza ritual, porque muchas de estas cosas que describe la Torá son condiciones que hoy día pueden solucionarse con antibióticos, con cortisona, con ciertas cosas, una dermatitis, hay también condiciones autoinmunes, o sea que hay una serie de enfermedades de la piel, pero aquí en este sentido está asociado con lo ritual, más bien con contaminación ritual. Una persona que tenía esta condición, que no se iba, que se mantenía, que no se sanaba, entonces esa persona tenía que ser aislada, tenía que habitar en soledad fuera del campamento de la ciudad. Y todo esto en señales de estar muerto en vida. Aquí yo pongo como si fuera un zombie, porque recuerden que la lepra, esta condición, al separar al individuo, a sacarlo de la comunidad, no puede participar del templo, de las ofrendas, de nada, completamente aislado porque representa muerte. Y como he dicho otras veces, que la casa de nuestro Padre es una casa para vida. Todo lo que Hashem hace, todo lo que Hashem ha prescrito es con vida. Por lo tanto, esta lepra, estas condiciones representaban muerte, representaban que el cuerpo se estaba deshaciendo, que este cuerpo era algo que fácilmente moría. Por lo tanto, el individuo tenía que ser aislado, sacado fuera para evitar contaminar a las demás personas ritualmente. Lógico, si era una condición de piel que era contagiosa porque era una bacteria o era un virus, pues lógico, con más razón había que aislar a la persona. La muerte es una barrera a la santidad, a Hashem y a su espacio sagrado. Por lo tanto, por eso el individuo tiene que ser aislado. Recuerde que estamos hablando de impurezas rituales, así como la mujer que acaba de dar a luz. Tiene que ser aislada, ¿no? En el sentido por 7 días si tenía un varoncito, 14 días si tenía una niña, porque esa contaminación ritual afectaba a todo alrededor y mucho más si iba al tabernáculo o al templo, y estas impurezas afectaban el espacio sagrado. Por lo tanto, Hashem proveyó de una manera de traer purificación a estos individuos. ¿Para qué? Para mantener la relación Hashem con su pueblo, Hashem con sus hijos, porque es el propósito que el Padre ha tenido desde un principio, estar con nosotros y en medio nuestro. Y si hay cosas que nos separan de Él ha provisto soluciones para volvernos a acercar a Él. Lógico, estas cosas, no hay templo hoy día, como dije la vez pasada, todos estamos ritualmente impuros, y hasta que no aparezca esa becerrita roja y se hagan las cenizas mezcladas con agua, todos estamos impuros. Por lo tanto, antes de que el próximo templo sea levantado, tienen que haber las cenizas, porque hay que purificarlo todo, hay que purificar los sacerdotes, los levitas, el altar, los utensilios, todo lo que se va a usar en el templo. Y aquí para mostrar que el individuo tenía que muchas veces cubrirse, taparse, aislarse, tenía muchas veces sus manos envueltas. ¿Por qué? Porque sus lesiones se veían, deformaba las manos, deformaba la cara, y estas personas eran rechazadas por miedo a la contaminación o al contagio. Y recuerden que Yeshua en un momento dado tocó a un leproso, que significa que Yeshua se hizo ritualmente impuro. Recuerden que eso no es pecado. Y él, aunque no lo dice la Biblia, cuando lo dice el Evangelio, cuando lo leemos, los que están ahí y leían eso, que sabían que Yeshua tuvo que ir a sumergirse y tuvo que hacer los ritos necesarios para volver a un estado de ritual, de pureza ritual.
¿Okay? No pecó, pero sí tuvo impureza ritual. Igualmente recuerdan la mujer que tenía ese sangrado la separaba a ella de poder participar en el templo, la separaba a ella, la aislaba. Sus familiares, si la tocaban, ritualmente se hacían impuros. Por lo tanto, ella tantos años con ese sangrado, y el temor de ella de tocar a Yeshua era porque ella sabía que si lo tocaba lo hacía él impuro. Y temía más el temor de qué iban a hacer con ella por tocar, porque ella sabía que era el Mesías, si no, no lo hubiera hecho. Ella sabía que él la podía sanar. Ella se atreve a tocarlo, dice, porque su fe era más grande que el miedo de que le dijeran algo, o quizá la echaban aún más, o le decían, muchacha, que tú estás loca tocando, tú vas a ser impuro. Recuerden que son personas que se tienen que aislar. Y ella, su fe era tan grande de que sí era el Mesías, de que sí era el único que la podía sanar. Tocó sus tzitzit, los tzitzit. Imagínense la fe de ella, que al tocarlo a él salió poder de sanidad de Yeshua y la sanó. Y él dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, hay millones de personas alrededor tuyo que estamos apiñados, estamos como sardina en lata, y tú preguntas, ¿quién te toca? Pero fue porque salió de él. Conforme a la fe de ella, salió el poder de sanidad. Y ella quedó limpia, ella quedó sana. Y luego, le aseguro que Yeshua tuvo que ir a los ritos de purificación porque ella lo había tocado. Igualmente cuando resucitó a Lázaro, resucitó a otras personas, lo mismo. De nuevo, no es pecado, sino impureza ritual, y él tenía que hacer conforme a lo que decía la Torá. Y mañana, a la puesta del sol, el 1 de abril para nosotros es el año nuevo bíblico. Bíblico. No estoy hablando del año nuevo parecido al año nuevo del calendario gregoriano enero, sino el año nuevo bíblico. Porque además del bíblico está el año nuevo fiscal, o el año nuevo que es en el mes de Tishri, o el séptimo mes, que es Rosh Hashanah. Son 2 años nuevos diferentes. Este es bíblico porque con este es que comenzamos a contar los meses para saber cuándo se celebran las fiestas. Por lo tanto, mañana, Dios mediante, el 1 de abril del 2022, es el comienzo del mes de Aviv, o el mes Nisan. Aviv es el nombre que encontramos inicialmente en la Biblia, y luego Nisan, porque cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, algunos de los meses que estaban en hebreo los cambiaron a arameo, o el lenguaje en Babilonia. Conforme a Éxodo 12, verso 1 al 2 dice, habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año, porque con el mes de Aviv es que comenzamos a contar para saber cuándo son las festividades de Hashem conforme al Levítico 23. Y sabemos que ahora en este mes de Aviv, que comienza mañana, o el mes de Nisan, es cuando la primera festividad se celebra, que es la festividad de Pesaj, la Pascua. Mañana es una luna nueva, la luna nueva del mes de Aviv o Nisan. El primer mes del calendario bíblico asociado con las festividades. Este mes de Nisan está asociado con la tribu de Judá. Con la tribu de Judá. Recuerden que la tribu de Judá tiene que ver con alabanza y gratitud. La bandera asociada con este mes es una bandera que tenga símbolo del león o el cetro, porque Judá tiene que ver con el reino. La letra asociada a Aviv es la letra Hei, que es la quinta letra en el abecedario hebreo. Y la letra Hei es una de las letras del nombre de Hashem, del Yod Hei Vav Hei. Y la letra Hei tiene un valor numérico de 5, y también está asociado con el soplo del Espíritu Santo, porque cuando usted dice Hei, Hei, es como si uno saliera de un suspiro, tiene que ver con el Espíritu Santo también. El sentido asociado con la letra, con el mes Aviv, es el habla. El habla, ¿por qué? Porque si usted divide el término Pesaj, P en el hebreo es boca. Pesaj, la boca que habla.
Y la constelación asociada con el mes de Aviv es la constelación Aries. ¿Okay? No estamos hablando del zodiaco como lo hacen los paganos, estamos hablando, recuerden, que las constelaciones en el cielo declaran la gloria de Hashem, hacen el recuento de la redención del ser humano. Si usted estudia las constelaciones conforme a la Torá, no conforme a la astrología, sino conforme a la astronomía. Y la constelación de Aries es representada por el carnero. El carnero, recuerden el carnero que fue sustituido por Yitzhak, que también tiene que ver un mensaje de la resurrección del Mesías. Por lo tanto, mañana, Dios mediante, va a ser una triple bendición. Shabbat, nueva luna y año nuevo bíblico, que nos da a entender que ha comenzado un nuevo ciclo de fiestas, de festividades. Así que la primera va a ser Pesaj, que comienza el 15 de abril a la caída del sol. Así que vayan preparándose porque comenzamos otro ciclo nuevo de las festividades, Dios mediante. ¿Okay? Y como siempre, recuerden que en YouTube están todos los videos de todos los estudios. También tenemos 2 grupos en Telegram. Uno de ellos, el de discipulado, tiene una serie de información. También está la Hagadá de Pesaj que se va a usar este año. Usted simplemente descargue toda la información que usted desee y ahí es suya, es gratis y está disponible a todas las personas. Y luego tenemos el grupo de Talmidim y ahí pues tenemos discusión y comentario y también de nuevo el correo electrónico. Si usted desea comunicarse conmigo, yeshuanertamid119@yahoo.com. Así que con eso terminamos la presentación. Vamos a tener un momentito, si alguien tiene preguntas, déjenme abrirle aquí el micrófono para que puedan y poner galería para que ustedes todos se puedan ver sus bellas caritas. Así que si hay alguna pregunta, algún comentario, tienen libertad para hacerlo en este momento. La porción era cortita porque este año solamente se separó Tazria y Metzora. Usualmente se leen las 2 porciones a la vez, pero por ser un año bisiesto se separó la porción Tazria de la porción de Metzora. Ya la semana próxima se va a hablar de los ritos asociados con las personas que quedan limpias de sus impurezas rituales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Sí. Bueno, Shalom. Shalom. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo están? Es me parece que es de la parasha anterior, no estoy muy segura. Me llamó mucho la atención que decía que si un cadáver toca una semilla, no se impurificará, pero que si esa semilla tiene agua, sí quedará impura. Entonces quería saber. Sí, porque el agua transmite impureza. Oh. Porque si la semilla no tiene agua, usualmente una semilla que no ha estado en humedad, todavía está cerradita. Pero una vez una semilla se le echa agua, ¿qué pasa? Que comienza a abrir. Por lo tanto, el agua es una forma de transmitir contaminación, por eso dice eso. Pues si la semilla está seca, no ha estado en ningún lugar húmedo, que está más todavía cerradita, que no ha empezado a abrir para producir fruto, pues está bien. En ese sentido, porque una vez comienza a abrir y a dar fruto, pues entonces ya queda contaminado. Recuerden que es ritual. O sea, que si esa semilla se mojó, usted no la puede llevar al templo. Por ejemplo, si vamos a ver que usted tenía semilla o algo, algún grano o algo que usted cosechó, y la primera cosecha, pues las primicias usted las va a llevar. Si se mojan, no puede, porque entonces pasan por un proceso de fermentación o comienza a abrir, o en ese sentido es que entonces se contamina ritualmente. Okay. Muchísimas gracias. A la orden. ¿Alguna otra preguntita o comentario en confianza? Sí, Rosario.
Buenas noches. Buenas. A mí no me quedó bien claro donde dice que cuando Miriam tiene a Yeshua, tenía que estar sus 40 días de purificación, Ujú. ¿no es cierto? Y después iban al templo, pero a los niños había que, ¿cómo es que se llama esto? De sentarlo, circuncidarlo. Circuncidarlo a los 8 días. Sí. Para circuncidarlo al niño, ¿se hacía en el templo o no? No necesariamente tenía que ser en el templo. Podía ser lo que llaman, en hebreo le dicen moel, una persona que se especializa en hacer el procedimiento de la circuncisión. Puede ser en el hogar, puede ser en la casa, puede ser en algún otro sitio. Hoy día, por ejemplo, no tienes necesariamente, si tienes sinagoga, lo hacen en la sinagoga. Si están muy lejos, pues lo pueden hacer en el hogar. La persona puede venir a la casa y hacerlo. Por eso dice que recién a los 40 días fue toda la familia a presentar a Yeshua, el padre, al templo. Exacto, porque una cosa es la circuncisión y luego, ya que ella, porque recuerden que la ofrenda de la parturienta, la que acaba de dar a luz, a pesar de que sí, que tiene que ver con purificación, recuerden que está el holocausto. La que es holocausto es para darle a gracias al padre de que tuvo su bebé, de que no se murió en el parto y de que ahora tiene su familia completa. Pues entonces van todos en agradecimiento a traer esas ofrendas. Y lógico, se traen al bebé con ellos. Claro, claro, claro. Ahí está, eso era. Sí, es lo que hacemos hoy día, cuando decimos que presentar a los niños, dedicar a los niños. O sea, por lo menos es costumbre, por lo menos nosotros en nuestra congregación lo hacemos, de que los bebecitos presentarse o dedicárselo al Señor para que, y recordemos que los hijos son prestados, no son realmente nuestros. En otro cierto punto, pues mira, los devolvemos para que siga en cargo del Padre. Amén. Así. Muchas gracias. Sí, Denny o Víctor. Shalom, buenas noches. Shalom, buenas. Sí, es un comentario y también una pregunta al mismo tiempo. Cuando se hablaba de que después que la mujer paría, duraba los 7 días y después de esos 7 días, entonces entraba en el proceso de los 40 días. Entonces recordaba que es curioso que todavía hoy en día, bueno, todavía la que llevamos las bien costumbres, porque ya creo que ya eso pasó Sí, a la antigüita. sí. La mujer siempre yo escuché desde niña, cuando veía a mis tías y eso, no, que tiene 40 días La cuarentena. de cuarentena, la famosa cuarentena. Sí. Pero siempre uno preguntaba, ay, ¿por qué no? Eso son cosas de las abuelas, porque eso cuida a la mujer. Ninguna abuela, eso está en la Biblia. En la Biblia. Es Torah, el Exacto. Señor sabe, porque hoy día la mujer para y no ha parido cuando ya está, Al otro día, botan y ya la semana está trabajando y a veces pienso que muchas de las complicaciones, problemas de enfermedad en el futuro es a causa de eso. O sea, ese cuerpo se tiene que reponer. O sea, recuerden que son 9 meses de una serie de hormonas y una serie de cambios fisiológicos, sobre todo ese útero, que si uno, anatómicamente un útero es como el tamaño de una pera. Normalmente en una mujer de joven es como una pera. Ya la edad mía lo que parece una ciruela, pero lo que quiero decir es que usualmente es como una pera, pero imagínense un niño de 6, 7, 8, 10 libras, ese útero, y esa pared está bien finita, entonces hay que darle tiempo que todo ese cuerpo vuelva de nuevo a su normalidad. Y mínimo son 40 días. Si hoy día las jóvenes, las mujeres hicieran eso, tendrían mejor restauración para su cuerpo y también para su bebé. Otra cosa, el lactar, que muchas veces hoy día las mujeres no lo quieren hacer porque están muy ocupadas. Sí. El lactar ayuda también a estimular que ese útero vuelva a su estado normal y todo, los senos y todas las cosas. Y además la alimentación y los anticuerpos que esa primera leche le da a ese bebé son cosas que ninguna fórmula puede hacerlo. O sea, es bien importante. Lamentablemente, el Señor habla de 40 días si es varón y 80 días si es niña, pero no se hace.
Exacto. Y era bien curioso porque uno estando, y después ya cuando yo tuve mis hijos, siempre estuve cerca de mi suegra. Y entonces ella me decía, no son 40 días, son 40 días plus un día, más un día. Y tiene que beberte esto y tiene que hacer aquello. Y yo recuerdo que siempre hacían esas cosas de la abuela, pero cuando comenzamos en el camino de la Torá, estudiando los mandamientos, cuando yo me topé con esa, yo dije, oh, un momento, aquí hay algo que esto viene desde que el Señor nos creó, entonces ahí Exacto, comencé a entender muchas cosas, y es como dice que la palabra instruir al niño y írselo educando, pasar del tiempo, porque como sabía mi bisabuela, mi tatarabuela, que tenían que guardar 40 días en cuarentena, una sí, cuarentena después de un embarazo, entonces exacto, todo va cayendo, según vamos estudiando, todo va cayendo en su mismo, todo en su lugar, como el Eterno quiere. exacto. O sea, ¿quién mejor para conocer el cuerpo humano que el Creador? Todo lo, como siempre digo, todo lo que está escrito en la palabra es para vida, es para bendecirnos, para ayudarnos, no es para hacernos mal, al contrario, al contrario. Entonces, cuando tú estás estudiando y ves los mandamientos, entonces después vas y te lo está leyendo también en la palabra y tú dices, ok, él no está en cada uno de nuestros pasos por la vida, hasta aún en ese que es el más, por decirlo así, el más entre los que menos curioso, y pasar tantas generaciones y hasta hoy en día, y mira también cómo se ha ido perdiendo eso dentro de lo que es la modernidad. Exacto, exacto, lamentablemente, pero yo espero, ¿verdad? Que según uno va aprendiendo y entendiendo, que también nuestros hijos y nietos y nietas vayan adquiriendo ese entendimiento, porque es para bien, no es para mal. Amén. Okay. Buenas. Gracias, Denny. Graciela. Graciela, ¿te me fuiste? No, estoy aquí, estoy aquí. Sí, dígame. Shalom, shalom. Shalom. Yo sigo pensando, ¿cómo es que si era 40 días, pero Miriam se presentó a los 8 días para la No, circuncisión? ella no. Ella no tenía que estar en la circuncisión. Ella no podía. Ella no podía. Ella no estaba. Y entonces, ¿cómo es que José recuerda que en esos 7 días José no puede estar al lado de ella. Mientras ella está impura, él no puede estar al lado de ella. Y el bebé a los 8 días, él pudo llevar el bebé a circuncidar, a Yeshua. Ella pare 7 días, comienzan los 7 días, José no podía ni mirarla, porque se contaminaba, no podía ni mirarla ni tocarla, pero ese bebé, él lo llevó a circuncidarse, tenía que cumplir, tenía que ser a los 8 días, no podía ser los 40 ni los 30, era a los 8 días. Una vez él regresa, y recuerden también que de donde ellos estaban, no sé si irían al templo a circuncidarlo o quizá alguna sinagoga alrededor o algo, pero él no podía estar con Miriam. Entonces lleva a Yeshua, regresa y ya pues entonces él puede acercarse a ella porque ella está ya, ha comenzado después de los 7 días, ya entra en el periodo de transición de purificación. Son simplemente los primeros 7 días que ella está ritualmente impura. O sea que del 8º día en adelante ya José podía acercarse a ella. Pero ella no tenía que estar en la circuncisión. Y no podía, imposible. Pero cuando se presentó en el templo y ahí estaba Gamaliel, estaba Ana, que hablaron con ella. Sí, ya había cumplido los 40 días conforme No a la era en Torá, esa, no era. estaba llevando las ofrendas que le correspondían. Te lo dice ahí mismo claro en Lucas. Al cumplir los días de su purificación, que significa los 40 días. Cuando llegué a los 40 días, estaba Simón y estaba Hannah, y ellos al ver a Yeshua, pues entonces vienen ahí las profecías que ellos dan. Ok, entonces ahí me confundí, yo que pensé que eran los 8 días que ella se presentó Son los 8 con nene. días, se circuncidó a Yeshua, lo llevó José, ya fuera al templo, donde fuera,
Cuando él regresa ya a los 8 días, él se puede acercar a Miriam, pero ellos no van al templo todos como familia hasta los 40 días. Por eso dice al cumplimiento de los días de purificación. Y la circuncisión se hacía al lado de la puerta de Nicanor. Había como otro departamento. No te sé decir, no creo. Lo que se hacía en la puerta, cerca de la puerta de Nicanor, era las ofrendas que ella traía de purificación. También se hacían las ofrendas de lo que llaman la ley Sota, que tenía que ver con la mujer que era, se pensaba que era adúltera. También se traía la ofrenda del leproso en esa puerta, pero no creo que la circuncisión se hacía ahí. No recuerdo haber leído eso. Ok, puede ser que esté mal yo. Ya, pastora. Ok. Muchas gracias, bendiciones. A tu orden. Pastor Augusto, ¿tenían alguna pregunta o comentario? Shalom, familia. Shalom, pastora. No, bueno, justo lo aclaró usted, pastora, porque Lucas es bien claro cuando narra el nacimiento de Yeshua. En el versículo 21 de Lucas capítulo 2, dice que cumplidos los 8 días, fue circuncidado. Sí, a los 8 días es circuncidado, pero luego la ofrenda de purificación, cumplido los días de su purificación. Exactamente. Entonces, ya ahora conociendo las leyes de la purificación para la mujer, sabemos que fue a los 40 días. Los 40 días porque tuvo un varoncito. Exacto. Exactamente. Y sabemos que ella tuvo más hijos, además de Yeshua, y tuvo hijas. Por lo tanto, cuando eran hijas, a los 80 días, ella tenía que traer. Imagínense, la mujer judía tiende a parir casi todos los años. Pues cada vez que paría un muchachito, tenía que ir a llevar su ofrenda, fuera 40 días si era varón y a los 80 días si era niña. ¿Okay? Y aquí Lisa dice, las ofrendas se recibían en la puerta norte al lado de la puerta Nicanor, las ofrendas de purificación. Sí, no creo que tenga que ver con lo de circuncisión. Gracias, Lisa. ¿Algún comentario, alguna persona o alguna pregunta? Recuerden que hoy día, pues lógico, no hay templos y muchas cosas de estas las leemos y las leemos así por encimita. Y el mensaje principal es que nadie con impureza ritual podía participar de las cosas del templo, no podía entrar al espacio sagrado. ¿Por qué? Porque contaminaba el espacio, la casa del Padre. Él es santo, Él es puro, no puede entrar nada que haga que Él necesite irse. Y por eso sabemos que el templo fue destruido la primera vez, que se fue, la presencia de Hashem se fue, porque imagínense, Salomón a lo último estaba metido en idolatría y estaba envuelto con sus esposas en cosas paganas y rompió pacto con Hashem y Hashem rompió el reino, o sea, lo dividió, lo partió. Y su presencia se tuvo que ir porque ya no aguantaba más la contaminación, la impureza, eliminaron ensuciaron la santidad de la casa del Padre. Por lo tanto, por eso es importante por lo menos entender el concepto detrás de todas estas cosas que tiene que ver con impureza ritual, pero también está lo que se llama impureza moral. Cuando estamos en esos estados no podemos acercarnos al Padre, pero gracias a la misericordia de Él mismo, que el plan de Él por medio de Yeshua nos permite volver a Él. ¿Okay? Por lo tanto, de nuevo, todo el propósito es, el Padre quiere estar con nosotros. Tratemos siempre de hacer las cosas que le agraden a Él para que Él no tenga que darnos la espalda. Que podamos estar ahí de frente a frente en su presencia, en intimidad con Él, porque ese es su deseo. Y Él nos da instrucciones. Hay cosas que podemos hacer hoy día y hay cosas que no. Pero son cosas que debemos conocer porque cuando ocurra de nuevo la construcción del templo, todo esto vuelve, se hace vigente. Se hace vigente, mi gente. Por lo tanto, tenemos que tener algún conocimiento, entender lo más posible estas cosas. Porque lo principal es la santidad. Osvaldo. Sí, Shalom nuevamente. Con respecto al mikveh o al baño, ¿no?, de purificación,
como conocemos, que había varios lugares donde se hacía el mikveh. En general, la persona entraba al mikveh y había, seguro que había algún ritual de alguna oración, ¿no es cierto?, que se hacía para poder eliminar esas impurezas. Bueno, hay una bendición que es la misma bendición que hacemos hoy día, que damos bendición Exacto. por el mandamiento del mikveh o del tevilá, que es lo que llaman tevilá. Y se hace una bendición y uno entra a las aguas, o sea, no hay que estar diciendo nada realmente excepto la bendición y entrar a las aguas y entender que al entrar y salir, recuerden que el símbolo es entrar a las aguas es como si muriera y al salir de las aguas es como si resucitara, es renovarse, es una nueva criatura, es un renacer, es el propósito de las aguas. Para pureza ritual, de nuevo ritual, una diferencia. Porque para lo moral, impureza moral, es lo que hizo Yeshua por nosotros. Exacto, exactamente. ¿Okay? Muchas gracias. Sí, en parte es como decir, bañarse antes de venir a la presencia de un ser amado. O sea, no es lo mismo uno llegar todo. Exacto, exacto. Sí, Rico lo hacía con respecto, un claro ejemplo, con respecto al matrimonio, ¿no? Exacto, imagínense, usted se va a acostar y su esposa o su esposo no llevan 3 días que no se baña, que no se cambia de ropa, hello. En mi cama no lo quiero. Duerme con la perra. Por lo tanto, o sea, en ese aspecto sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Recuerden que mañana no habrá transmisión porque estaremos fuera de la congregación. Vamos a estar en casa de la hermana América celebrando el Shabbat, la luna nueva y el año nuevo bíblico. Ella es tradición de ella que le gusta hacer eso en su casa, así que vamos a estar en otro sitio mañana. Por lo tanto, por eso quise hacer la parasha esta noche. Y no habrá transmisión así mañana, así que ya nos volveremos a ver en el próximo Shabbat. Pero para los que están aquí locales, sábado sí, continuamos con el servicio de Minja, el sábado en la congregación, pero mañana vamos a estar fuera de la congregación. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok, jóvenes, pues muchas gracias por su atención, por estar con nosotros en esta noche. Se lo agradezco a Duben o Jasmine. Hello. Sí, Duben. Shalom, pastora. Shalom. Tenía una curiosidad y ahorita me parece haber escuchado que para ahorita, para la fiesta de Pesa, no es necesario el mikveh, ¿cierto que no? O sea, es voluntario si lo quiere hacer, ¿no? Para todas las festividades y para Shabbat, cada vez que se iba al templo se hacía un mikveh. ¿Okay? Hoy día, lógico, el judío lo hace. Si tú quieres hacer un mikveh antes de Pesach, lo puedes hacer. Okay, pero no es un mandamiento, no es que o sea, lo hace por voluntario. Si por Bueno, voluntad hoy propia, día ¿no? se hace voluntario porque recuerda que no estamos en el templo y lo que estamos haciendo es un recordatorio de Pesach. ¿Okay? Estamos haciendo un ensayo de Pesach. Recordatorio porque realmente no lo estamos llevando a cabo como dice la Torá. ¿Okay? Okay. Por lo tanto, si deseas en tu corazón hacer un mikveh, lo puedes hacer. ¿Okay? Ahora, si estuviésemos en Jerusalén y hubiera templo, era obligatorio. Eso había que hacerlo. ¿Okay? Pero hoy día es como cuando viene Yom Kippur. El año pasado fuimos todos y hicimos un mikveh en la playa. Yeah. Para mí, por ser Yom Kippur, me es más, no sé, como que me es más significativo. Pero sí, lo que es Shabbat, las festividades, Nueva Luna, cada vez que uno iba a entrar al templo, tenía que sumergirse. ¿Okay? Gracias, pastor. Recuerden que, como dice Elisa, es más bien un acto simbólico de purificación, ya que no hay templo. Por eso es voluntario, o sea, se hace simbólicamente porque no hay templo. Pero si desea hacerlo, o sea, para mí entrar a las aguas y salir es una gran bendición. Así es. Okay. Gracias, pastor. A la orden. ¿Alguien más? Bueno, de nuevo, como decía, ya no, recuerden que mañana no hay transmisión por Zoom
de servicio porque no vamos a estar, pero continuamos la semana siguiente. Así que de nuevo, comenzamos un mes nuevo, mañana por la noche, el mes de Aviv. Empecemos a limpiar la levadura de nuestros corazones, prepararnos para Pesaj, que ya va a ser ya mismo, pasa el tiempo rápido. Y seguimos entonces un nuevo ciclo de festividades que espero que todos podamos cumplir con todas las festividades de este año. Es una gran bendición poderlo hacer. Así que de nuevo, muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto, si el Señor así lo permite. Gracias por que tengan una feliz noche, un buen día, una buena mañana, donde quiera que usted esté. Disfrútelo, dele gracias al Padre que está respirando, que está de pie, que puede adorarlo, que puede alabarlo, disfrutar de su palabra, disfrutar de su familia. No se acuesten sin decirle a su gente que los quiere, que los ama, denle un buen apretón. Este es bien importante, y recuerde siempre hablarle del Señor a sus niños, a sus nietos, bisnietos, tataranietos, además hasta el perro y el gato, háblele del Señor porque ellos también saben, conocen a su Creador. Así que gracias, bendiciones, shalom y nos vemos pronto. Shalom, pastora. Shalom. Shalom, shalom a todos. Shalom, Shalom, shalom. 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 Colombia. Shalom, shalom.